Vamos a estar ahí, Romanos 15, versículos del 1 al 6. Déjenme ver si podemos ubicarnos en los tiempos, porque los tiempos a veces son los que nos complican la existencia. Y vamos a pedirle a Dios en este momento que sea Él el que dirija nuestro pensamiento y nuestro corazón para entender y para someternos a su voluntad. Vamos a orar en este instante. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites estar aquí. Gracias porque en este momento tú permites que nosotros hayamos leído tu palabra. Gracias porque has permitido que nosotros, Señor, te dediquemos unas palabras mediante coros, mediante cantos para ti, Señor. Y que no solamente sean palabras en repetición de lo que nosotros escuchamos del director o en repetición de lo que nosotros leemos en una pantalla, sino que sean palabras dichas de nuestro corazón para contigo, Señor. En este momento te queremos pedir que tú hables a nuestro entendimiento y que nos permitas, por sobre todas las cosas, estar atendiendo al mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Señor, te pedimos estas cosas en este momento, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Bien, entonces estamos Romanos 15, versículos del 1 al 6. Antes de hablar propiamente de Romanos 15, versículos del 1 al 6, tenemos que entender lo que Dios quiere decirnos. Para poder entender, hace algún tiempo, las hermanas que se reúnen los viernes leían, estudiaban propiamente acerca del libro de los Hechos. Y el autor de ese libro, cuando estaba a punto de morir, 5 días antes propiamente, se reunió con su familia y con todos aquellos que eran sus allegados, sus discípulos, podríamos decirle. Y les dijo en una forma de despedirse de ellos: en todo quiero pedirles algo, que en todo lo que ustedes hagan, glorifiquen a Dios. En todo lo que ustedes hagan, glorifiquen a Dios. Esto es importante porque nosotros acabamos de leer algunos versículos, 6 versículos propiamente, y nosotros tenemos que entender de qué se trata esto. De lo que se trata es de que el escritor, Pablo, tiene una preocupación en su mente. La preocupación que tiene en su mente, como nos podemos entender porque ya hemos leído la epístola a los romanos, la hemos leído porque es importante para nosotros. Nos preguntamos por qué es la epístola más grande del Nuevo Testamento, qué mensaje tan importante tendría que se tuvo que desarrollar en una extensión tan larga. Entonces eso nos dio curiosidad, no a todos, pero a una buena parte de los que estamos aquí. Entonces decidimos preocuparnos, decimos, ¿qué le estaba preocupando a Pablo? Lo que le estaba preocupando a Pablo era la armonía de la iglesia. No bastaba, porque estaban sucediendo cosas del exterior hacia ellos. Ellos estaban soportando tribulaciones, soportando situaciones difíciles. También tenían que soportar las situaciones en el interior. Las situaciones en el interior era que había diferentes formas de pensar en relación con una cosa y diferentes cosas de pensar en relación con otra cosa. ¿Qué nos dice aquí? Nos acaba de decir, básicamente, sintetizándolo, tenemos que hacer un soporte para los más débiles. Así dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Es decir, para nosotros podríamos decir, ¿y qué quiere decir esto? Debemos ser perfectos en unidad.
A mí me sorprende este hecho. Este hecho no es una situación aislada que se está dando, es una situación completamente controlada por Dios. ¿Por qué decimos que es una situación completamente controlada por Dios? Miren, han sucedido algunas... a mí me sorprendió lo del domingo, lo de la escuela dominical, después lo de la predicación, y me han estado sorprendiendo situaciones que se van dando entre nosotros, situaciones que dice, ¿por qué Dios nos está hablando de esta forma? ¿Qué pretende que nosotros entendamos? ¿Qué pretende que nosotros hagamos? Hay que entender esto. Y nosotros ya con esto, que nos está diciendo, soporten. Nosotros nos preguntamos a nosotros mismos qué fue la respuesta de ellos y luego tenemos que preguntarnos a nosotros qué deberíamos estar haciendo nosotros en relación con esto. Porque en todas las iglesias hay los hermanos fuertes y habemos los débiles. En todas las iglesias. Entonces, ¿qué les dice a los que son fuertes? Porque es primeramente con los que son fuertes. Los que somos débiles tenemos que ubicarnos y tenemos que aprender a madurar. A los que son fuertes les dice, y más bien a todos nos dice, debemos vivir en obediencia. Debemos vivir en obediencia, honrando al Señor Jesucristo en lo que decimos y hacemos. Debemos vivir siempre en obediencia. Y luego esto nos hace preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente estamos viviendo como Jesús desea? Esta es una pregunta interior, esta es una pregunta que no se va a responder como acostumbramos responder en escuela dominical, que decimos, es que este versículo dice esto, y es que yo supongo, yo pienso, yo deduzco. No se trata de esto, esta es una respuesta para nosotros, esta es una respuesta para que nosotros estemos entendidos de cómo ha sido nuestra vida. La falta de unidad. ¿Ha existido falta de unidad en las comunidades, en la cultura humana desde el principio? Nosotros decimos, ¿por qué ubicarnos en la cultura humana? ¿Por qué no ubicarnos en la Biblia? Bueno, ubiquémonos en la Biblia. En la Biblia ha habido situaciones de desunión. Vemos el Antiguo Testamento primero y podemos encontrar en el pueblo de Israel que había situaciones de desunión. Decimos, ahí lo podemos sintetizar y cada uno ponemos nuestro ejemplo. En la iglesia ha habido situaciones de desunión. El primer ejemplo que nos surge, el que resalta, es primero los corintios, que decimos, vaya que si estaban metidos en problemas. Lo encontramos desde el capítulo 1, afirmado y luego reafirmado en el capítulo 6. Los habitantes de Galacia, en el capítulo 5 de la epístola a los Gálatas. Los los miembros de la iglesia bautista de Éfeso también pudieron esto. Los de Colosas, y los buscamos y los encontramos. Efesios 4, Colosenses 2, los de Filipos en el capítulo 4. Entonces, ya que nosotros hemos recordado esto, porque simple y sencillamente ha sido un recordatorio, no nos sorprende que Dios haya dicho, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero no siempre estamos ahí en armonía. Aquí, en esta iglesia, la iglesia de Roma, estaba sucediendo un problema. El contexto, el famoso, lo que está alrededor de estos versículos, no es el versículo 14, incluye el versículo 14. Pero el contexto completo comienza desde el versículo 12, es decir, la situación completa comienza en el en el capítulo 12. Ahí comienza la situación completa, donde nosotros decimos, aquí voy a empezar, se va a empezar
a estudiar acerca de cómo debe ser la vida cristiana, cómo debe ser el servicio cristiano. Y la respuesta muy sencilla que diríamos debe ser para la gloria de Dios. Sí, nada más que describamos cómo debe ser esto. En el capítulo 14, insisto yo en los versículos, ¿verdad? En el capítulo 14 básicamente son dos secciones lo que encontramos, solo dos. Capítulo 14. Los primeros 12 versículos hablan sobre el principio que tenemos los cristianos de responsabilidad personal. Hay un principio en el cual nosotros somos responsables, responsabilidad personal. Y a partir del versículo 13 y hasta terminar, el principio del cristiano de buscar el bien del prójimo. Esto es lo que nosotros tenemos aquí. Había una situación, la situación era una situación de cosas en las que no sabían qué hacer, qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. En situaciones simples y sencillas, ¿qué es lo correcto? Vemos el capítulo 14, yo como esto, tú no comes esto, ¿por qué lo comes? ¿Por qué no lo comes? ¿Se debe de comer? ¿No se debe de comer? Una situación sencillísima, pero estaban ahí. ¿Cómo hay que resolver situaciones sencillísimas que se dan entre nosotros y que generan conflictos? Porque sí tenemos esas situaciones. Entonces, Dios, utilizando al escritor, va a mencionar 6 características espirituales, podríamos decir una por versículo, que deben conducirnos a agradarnos unos a otros. 6 versículos, 6 características. 1, la distinción por los demás. Ahorita vamos a tratar de explicarlas. 2, el desapego del ego. 3, disciplinarnos a Cristo. 4, docilidad a las Escrituras. 5, depender siempre del poder divino. 6, dar la gloria a Dios. Eso es lo que viene en los versículos. Si uno los lee uno tras otro, casi están trazados tal cual. Los primeros dos es donde nos vamos a dividir un poquito entre los versículos 1 y 2. Distinción por los demás, dijimos. ¿Qué es eso de distinción por los demás? Los seres humanos no somos dados a dar la prioridad a las otras personas. Somos dados a que yo soy importante, yo merezco, yo necesito, y siempre vamos hacia donde estamos nosotros. 15, versículo 1, dijimos que casi es uno por cada una de nuestras divisiones. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Primero nos coloca en una situación muy difícil porque dice los que somos fuertes. ¿Realmente seremos fuertes? ¿Realmente estamos en esa condición de madurez espiritual como para poder decir nosotros somos los fuertes, nosotros somos los que debemos resistir a los demás? De entre los que estamos aquí, siempre les cargo la mano, pero se supone que los que estamos en jueves somos los fuertes. En el domingo estamos mezclados todos. Entonces, si nos dice eso, distingue tú a tu prójimo, céntrate en tu prójimo. Nosotros tenemos que decir, nuestra obligación básica siempre es seguir el ejemplo de Cristo. Siempre tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Primera de Juan 2:6 para tratar de ver qué hizo Cristo. Primera de Juan 2:6. Para ver que esto no es una situación que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que Dios la dejó escrita para nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer,
andar como Él anduvo, hacer las cosas que Él hizo, decir las cosas que Él dijo. Y no nos queda más que, aquí como decimos simplemente, hay obediencia o desobediencia. O estamos de este lado, del lado de la desobediencia, o estábamos del lado de la obediencia. Dijimos que todo viene desde el 12:1 y en adelante. No queremos irnos tan atrás. Vamos al 14:1. Nos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dios nos conoce perfectamente. Dios es nuestro creador. Y no solamente es nuestro creador y se desentendió de esto, sino que aparte está atento a nosotros. Y nos dice tan así, que dice, mira, tú eres muy dado a recibir al débil, al inmaduro, al nuevo, pero eres bueno para recibirle, para demostrarle que sabes, para demostrarle que eres superior. No se trata de esto. De lo que se trata es de soportar sus flaquezas, soportar sus debilidades. No se trata de tolerarlas. Una cosa es tolerarlas y otra cosa es soportarlas. Tenemos que entender muy bien eso. ¿Qué implica? ¿Qué diferencia hay entre soportar y tolerar? Tolerar es ser pasivo. Lo aguanto porque aquí está. Soportar es hacer algo de una manera activa en la cual yo voy, sí tengo que tolerar lo que está sucediendo, pero también tengo que ayudarle a ver las cosas que está haciendo y de qué manera comprobarle que es una forma inmadura de actuar, pero no según mi opinión, sino según la opinión de Dios. Eso es lo que me toca a hacer a mí, mostrándole todo el respeto y todo el amor a la persona, mostrándole todo el respeto a sus opiniones, a sus emociones. Yo le voy a decir, no es un asunto mío, no es algo personal. Yo te considero de una manera genuina, amorosa y respetable. Eso es lo que tengo para contigo, pero sí tengo que ayudarte. Tengo que ayudarte con esa consideración que hemos dicho. Y tengo que ponerme en tus zapatos para entender lo que estás pasando. Esto que está sucediendo tiene que convertirse en un pilar de las relaciones entre los creyentes. Son cosas muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque son cosas que no acostumbramos a hacer. No acostumbramos realmente entregarnos por otros. El Señor Jesucristo sí, nosotros no. El Señor Jesucristo es Dios, sí, pero nosotros tenemos que llegar a la estatura de Él. Y luego nos justificamos diciendo que vamos a llegar, pero vamos a llegar cuando estemos en su presencia. Entonces, mientras yo soy, y decimos nuestro apellido algunos, y dicen, o yo soy así, y háganle como quieran y puedan. Entonces, si yo decido no ponerme en sus zapatos, lo que estoy haciendo es romper mi relación con esa persona. Dice el versículo, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Debemos soportar, debemos estar atentos. Las flaquezas de los débiles, nosotros tenemos que soportarlas y tenemos que mostrarles cómo actuar en ese tipo de situaciones. Tenemos que mostrar lo que a nosotros se nos mostró. A nosotros se nos mostró perdón, a nosotros se nos mostró amor, a nosotros se nos mostró bondad, se nos mostró misericordia. Entonces, cada pequeño acto que nosotros estamos haciendo genera en la persona que lo está recibiendo una muestra del amor de Dios. Entonces, así es como nosotros tenemos que actuar para con las otras personas. Tenemos que actuar
en una distinción hacia los demás, en un soportar a los débiles. Así es como yo tengo que actuar. ¿Cómo se hace eso? Es difícil, sí es difícil. Sabía Dios que no íbamos a comprender y dijo, voy a seguirle, le voy a decir a este que siga escribiendo. Hizo entender, hizo mover al Espíritu Santo de Dios para que se entendiera lo que continuaba. Nos quedamos en la primera parte del 1, vamos hacia la segunda parte del 1 y el 2. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Estamos nosotros y está el prójimo. Ahí inmersos en esos dos versículos estamos nosotros y está el prójimo. Dijimos que la segunda parte de esta meditación, porque es complicado hablar con profundidad de algo tan que nos llega tanto a no quiero hacerlo, que nos llega al ámbito de las emociones, de las pasiones, de la personalidad, del carácter, nos llega tanto que no quiero hacerlo. No lo digo, eso es obvio, porque Dios lo está mandando, pero simple y sencillamente no lo ejecuto. Entonces, Él me está diciendo con estos versículos, primero que nada, no agradarnos a nosotros mismos. Deja tu ego, deja tu orgullo, deja tu soberbia. Al que tiene el importante es tu prójimo. Él es importante, en Él te vas a centrar. Nosotros podemos justificarnos y nosotros podemos usar la libertad que Cristo nos dio para hacer, perdón por la expresión, pero es la expresión de jueces. Si nos acordamos de la expresión de jueces, la que se repetía y se repetía y se repetía y se repetía. Bueno, esta es la versión norteña. Cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Y así somos los seres humanos. Cada quien hacemos lo que se nos pega la gana y decimos, es que Cristo me permite hacer lo que yo quiera. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. En eso tenemos que estar recordando. Nos gusta mucho la primera parte. La primera parte, yo no tengo por qué hacer eso. Están diciendo y diciendo que se haga eso, pero yo no tengo por qué hacerlo. Para empezar, habría que meditar. ¿Me lo está diciendo una persona o me lo está diciendo una persona de parte de Dios? Tenemos que estar muy atentos. Cuidado con la libertad cristiana que tengo. Un creyente fuerte sabe lo que permite la libertad cristiana. Los que somos débiles, los que somos inmaduros, entendemos la libertad y hacemos lo que se nos pega la gana. Vamos a la esquina, vamos a la farmacia de acá atrás, para no decir su nombre, vamos a la tienda de la otra esquina y ahí hacemos lo que queremos. Se nos olvida que los domingos venimos al templo. Se nos olvida que decimos que somos discípulos de Jesucristo. Y nosotros tenemos que recordar el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Para qué fue hecho? ¿Cuál fue el sentido de ese sacrificio? Nosotros tenemos que entender, nuestra relación con Cristo tiene que llevarnos a hacer lo que Él hizo. Y Él nunca fue ni orgulloso, ni soberbio, ni egocéntrico, ni creído, ni ninguna palabra de ese tipo que nosotros podamos decir. Él fue entregado totalmente a una causa que no era la suya, era la mía y la tuya. Se entregó por completo. Él nos otorga libertad, pero libertad con límites en todos los ámbitos de nuestras vidas. ¿Hay restricciones? Claro, porque Él nos ama,
no quiere que nos vaya mal, por eso nos pone restricciones. Lo que Él había dicho previamente, lo que Dios había dicho previamente mediante el uso de símbolos, ahora mediante el uso de tipos también, para aquellos que ya están estudiando en esas escuelas que luego nos complican la existencia. Lo usó mediante símbolos, mediante símiles, mediante tipos, mediante todos ese tipo de cosas, metáforas y quién sabe qué tantas cosas. Nosotros tenemos que entender, Pablo estaba afligido, así como lo estuvo por las otras iglesias, también estaba afligido por esta. Pero más que centrarnos en Pablo, nosotros deberíamos centrarnos en Dios. Dios estaba atento a lo que estaba sucediendo en la iglesia. Decía, esta iglesia necesita tomar decisiones de corrección. Las personas que pueden tener influencia sobre los demás están teniendo influencia, pero no la influencia que yo quiero. Necesito que tengan una influencia positiva. Vamos a recordar a los Filipenses, capítulo 2, versículo 21, para recordar a esos colaboradores, a esos obreros, a esos siervos que estaban entre ellos. Creo que es 2:21, no creo, estoy seguro. Ya casi lo tienen todos, en un instante lo leo. Y dice acerca de esos colaboradores, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto es una invitación para nosotros. Debemos centrarnos en lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo de Cristo Jesús? Necesitamos conocer más a Cristo para poder decir, esto es lo que Cristo quiere, esto es lo que Cristo desea. Cuando yo estoy en algún lugar acompañado de mi familia o de hermanos de la iglesia y no estoy haciendo lo que Cristo desea, tengo que preguntarme a mí, ¿realmente lo que estamos haciendo es lo que Cristo desea? ¿Realmente es así? La iglesia de Roma estaba en unas circunstancias parecidas. Los seres humanos somos iguales en Filipos, en Corinto, en Éfeso, en Colosas y en Canaán. Somos iguales, somos seres humanos. Romanos 14:19 está ahí a un ladito. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ya más claro no se puede. Sigamos, vayamos haciendo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahorita se oyó por acá y creo que también por acá. Cuando yo dije todo me es lícito, se oyó por los 3 lugares donde estamos, pero no todo me edifica. Entonces yo tengo que buscar qué es lo que me edifica. Lo que estoy haciendo es lo que me edifica, lo que estoy haciendo es lo que Dios dice que me edifica, entonces debo seguirlo haciendo. Si no es así, estoy mal en algún punto en particular de mi vida. Continuemos ahora hacia Filipenses, nuevamente el capítulo 2. Lo acabamos de leer hace unos cuantos días. Filipenses 2, creo que fue el domingo. Ya leímos el 1, el domingo también leímos el 2, vamos a leer también los otros versículos hasta llegar al 5. Comenzaba el 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, si nos acordamos de eso, que lo vimos el domingo, algunos hasta hicieron nota sobre eso, y luego a partir del versículo 3 empieza diciéndonos cómo hacemos las cosas y cómo es la instrucción divina. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo hice esto, yo fui el que organicé, yo fui el que
instruí, yo fui el que enseñé. No, aquí todo es porque el Señor está permitiendo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues, ese nos gusta muchísimo. Nos gusta muchísimo porque sabemos que va a referirse a Jesucristo. Pero aquí en este 5 estamos involucrados nosotros. Lo que hizo Jesucristo fue sublime. Y dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Estamos hablando de una cosa, desapegarnos de nuestro ego, desapegarnos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de el ser creídos, así para ponerlo más llano. Vamos a hacerlo. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo. Yo soy, bien, nos podemos imaginar algo que no sucedió. Yo soy el creador del universo. Soy todopoderoso. Soy el Rey de Reyes. Y más podríamos seguirle diciendo y diciendo y diciendo, soy todo eso. Y diríamos, sí es cierto, pero amo al ser humano. Y por ese amor voy a pagar. Cada uno de nosotros lo que tiene que buscar es agradar a nuestro prójimo, no a nosotros mismos. Lo que necesitamos es promover armonía. ¿Cómo se promueve la armonía? Obviamente no es en un salón de clases. Obviamente no es en la escuela dominical. Obviamente no es con una predicación. La armonía se promueve sacrificando mis deseos por los deseos de Él. Pero cada uno de nosotros sacrificándonos. Las personas en nuestro mundo, incluyendo algunos de nosotros, básicamente estoy refiriéndome en el entorno de toda la iglesia, estamos enfocadas y centradas en mis necesidades, en mis deseos, en mis anhelos. No recordamos a los otros, no incluimos a los otros, no nos ponemos en los zapatos de los otros, no buscamos por la iglesia, no buscamos por el impacto de la iglesia sobre la comunidad. No lo buscamos. Estoy buscando qué me beneficia a mí. Imaginemos esto. ¿Qué sucedería si nosotros, con toda la amabilidad, compartiéramos el Evangelio? Compartiéramos el Evangelio, y no estoy hablando solamente del folleto. También estoy hablando que junto con el folleto vaya una sonrisa. Que junto con el folleto fuese una atención a la persona. A veces somos fríos al entregar nuestro folleto. Seamos amables, seamos atentos, seamos cálidos para entregar nuestro folleto. ¿Qué va a suceder? Nuestro entorno va a cambiar. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios quiere que la bondad de Él sea reflejada en nuestro entorno. Que nosotros seamos luz, que nosotros seamos agentes, embajadores de su palabra. ¿Estamos listos para hacerlo? Si nosotros ponemos en práctica el pensamiento de Dios aquí en nuestro medio, dado mi egoísmo, primero yo voy a ser feliz. Eso es lo que más me interesa. Y les digo algo, los demás van a ser felices, porque se van a encontrar con Cristo. Pero nosotros tenemos que hacerlo,
por cuestiones de los tiempos, ya sabía que esto se iba a poner intenso y me propuse lo siguiente: no vamos a lograr ver 6 versículos, vamos a tratar de ver 3, entonces me falta el número 3. Hemos visto que yo tengo que priorizar a los demás, hemos visto que yo tengo que deshacerme de mi ego. El versículo 3 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. ¿Qué nos está diciendo esto? El primero que vimos fue distinción por los demás, el desapego por Cristo y el disciplinarnos a Cristo. Disciplinarnos a Cristo suena extraño. En ese uso de nuestro rico lenguaje es hacernos a la forma de Cristo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Necesitamos hacernos a la forma de Cristo. Y esto es difícil. Cristo no se agradó a sí mismo. Siendo Dios, no estimó eso como algo para aferrarse. Pablo tampoco se agradó a sí mismo. Buscó agradar al que lo llamó, a aquel que le dio una tarea. A él trató de agradarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos habíamos quedado en Filipenses 2:5. Vamos al 2:6. Filipenses 2:6, para darnos cuenta de esto. Nos sabemos perfectamente 6, 7 y 8. Unas cuantas palabras. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Habla del Señor Jesucristo. Nosotros dijimos, tenemos que parecernos a Cristo. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Si nosotros lo intentamos en nuestra capacidad y en nuestra fuerza, no lo vamos a lograr. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios junto a nosotros. Él es Dios. Él es el que nos va a llevar. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo. Desapego del ego, dijimos hace un momento. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, de esclavo, igualito a nosotros. Nosotros no podemos aspirar a ser superiores a Él. ¿A qué podemos aspirar? A ser esclavos igual que Él. Si Él fue esclavo, ¿qué tengo que ser yo? Esclavo. Había, no sé si todavía exista en la radio, un pastor allá por el, ¿cómo se llama el cerro allá por? ¿Eh? Topo Chico. Allá por el Topo Chico, creo que por allá estaba, que salía en la radio. No me acuerdo de su nombre ni quiero quemarlo aquí, pero era un pastor, a mí me gustaba escucharlo, porque era muy humilde, era muy entendible lo que decía. Y su frase era: miren, Dios me llamó para algo. Y todos pues esperábamos algo muy, muy elevado. Él decía: Dios me llamó para ser su gato. Y yo soy su gato. Soy gato de Dios. Y eso tiene su recompensa, va a tener su recompensa. Nosotros luego nos desubicamos, más bien. Iba a decir nos ubicamos y iba correcto, tenía que explicarlo más. Pero nos desubicamos y nos colocamos en posiciones superiores, posiciones de esto, aquello y lo otro. Y no es esa nuestra posición. Si la de Cristo fue siervo, es lo más que alcanzo. Y no solamente fue siervo como todos nosotros, sino que aparte decidió humillarse a sí mismo, obediente hasta la muerte. Pues cualquiera, pero muerte de cruz. Dices tú, increíble. Si Jesucristo hubiera querido agradarse, pues no se hace hombre.
no se hace hombre y no se pone a servirnos a nosotros, porque nos sirvió a nosotros. Y todavía no se hubiera entregado. Recordemos las palabras de Jesucristo, ya en la etapa final, Mateo 26. No necesitamos buscarle, este Mateo 26 no lo necesitamos buscarlo. ¿Por qué? Porque nos acordamos muy bien de la escena, una escena histórica. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él nos dijo algo que luego ya nos está resultando pesado el ambiente, porque en un momento de su vida, Juan 4, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa debe ser nuestra comida, que yo acabe la voluntad de Dios. Dios nos tiene aquí, ¿para qué? Sabemos por qué estamos aquí, porque nos ama. ¿Para qué nos amó? Para que hiciéramos su obra. ¿Cuál es su obra? Que los demás conozcan de Jesucristo. Nosotros tenemos que estar atentos, que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Se despojó a sí mismo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros nos conformamos a la vida de Jesucristo, va a ser evidente. Si nosotros decidimos no conformarnos a la vida de Jesucristo, también va a ser evidente. Se va a notar. No quiere ser como Cristo. No quiere ser un esclavo. No quiere ser, usando la expresión del pastor, no quiere ser un gato. Quiere ser el capitán. Quiere ser el jefe. Quiere ser el supervisor. Quiere ser el empresario. No sé cómo podríamos decirlo. Nosotros tenemos entonces que conformarnos a Jesucristo. Tenemos que hacernos como Él, mansos y humildes, serviciales, desinteresados, amorosos, bondadosos. Que todo esto guíe cada una de nuestras acciones. Y esto va a fortalecer los lazos entre nosotros, nos va a unir cada vez más y va a hacer que en tiempos difíciles sepamos cómo actuar, porque todo está escrito. No todos los temas están escritos. Estaba compartiendo del día de ayer. En la Biblia no dice cómo funciona el cerebro, pero dice para qué es el cerebro. En la Biblia no dice de los receptores, de los neurotransmisores del cerebro. Pero Biblia dice cosas más importantes que eso. Dice cómo debemos relacionarnos con Dios y con los hombres. No hemos podido terminar. Vamos a hacer una conclusión intermedia, digámoslo aquí. Hemos visto hasta el momento que nosotros tenemos que darle prioridad a nuestros hermanos. Que para darle prioridad a nuestros hermanos, nosotros tenemos que despegarnos, deshacernos de nuestro orgullo y de nuestra soberbia. Y tenemos que amoldarnos, disciplinarnos a Cristo. De manera intermedia, porque todavía seguiremos. ¿Estamos dispuestos a ello? Todo esto que hemos visto, que comenzó en el capítulo 12, es con un propósito, para que el servicio
cristiano que nosotros prestamos, todos, sea para gloria de Dios. Nosotros tenemos que entender que esto que hemos visto, que aunque ha sido breve, tiene que hacerse para gloria de Dios. No debe acumularse aquí, debe acumularse en el corazón y ejecutarse con nuestros miembros. Cada una de las cosas que hagamos tienen que hacer un servicio cristiano para gloria de Dios. ¿Estamos preparados para servirle a Dios? ¿Estamos preparados para que nuestra vida glorifique a Dios? La respuesta intelectual es: estamos en proceso. Algunos respondieron: sí, sí estamos preparados. Que sea evidente en nuestras vidas. Que sea evidente que yo no soy lo más importante. Que sea evidente que mi prójimo es lo más importante. Que sea evidente que en todo momento yo trato de parecerme a Cristo. Que no estoy buscando más que igualar su posición, la posición de Cristo: esclavo, siervo, aquel que vino a mostrarnos amor y bondad, aquel que vino a entregarnos misericordia, aquel que vino a decirnos cómo íbamos a tener que ser en nuestras vidas. Estemos atentos a lo que Dios quiere y que Dios nos permita seguir analizando las siguientes letras en este pasaje. Señor Dios, gracias te damos en este momento, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos ayudas, tú nos sustentas, tú nos proteges. Tú deseas que nosotros podamos entender cuál es tu deseo. Dijo nuestro hermano Packer, 5 días antes de partir a tu presencia, a sus allegados, a su familia, todo lo que hagan, háganlo para glorificar a Dios. Señor Dios, lo que yo hago, no todo es para glorificarte. Quiero que corrijas mi forma de ser. Quiero que me libres de mis pensamientos. Quiero andar en tu camino. Quiero dejar de pensar que ando en tu camino. Y quiero, Señor, estar seguro que el lugar que piso es el lugar donde tú quieres que yo esté. El siguiente paso que dé, que sea el paso que tú quieres que yo dé. Que no sea mi pensamiento, sino que tu Santo Espíritu confirme cada paso de este camino de la vida cristiana en el cual estoy inmerso. Señor, que nada lo haga en mi voluntad, sino que pueda decir: mi voluntad es la voluntad de aquel que nos salvó, nos rescató y murió pagando por mi pecado. Que esa sea mi voluntad, hacer la voluntad de Él. Lo pedimos, Señor Dios, por Jesucristo. Amén.